Carlos, ¿tú tenés recuerdos de cuando Eduardo Galeano hizo la primera caricatura en el año 55 de Galeano en el Sol? Esa que luego reprodujo en la pared de la fundación. Sí, porque él se arrimó como caricaturista. Claro. Firmaba Hughes con G-U-S. Simplemente la pronunciación del apellido. Sobre eso se tejieron mil historias, porque con frecuencia decían que lo hacía para diferenciarse del padre por rechazo al padre, por antagonismo, que el padre estaba asociado a intereses norteamericanos. No hay nada de eso, él tuvo buena relación con el padre siempre y le prestaba asistencia generosa hasta que se murió. Lo mismo ocurrió con la madre. Simplemente él se había criado con padres separados, con la abuela y la tía, que eran personajes entonces más cercanos, afectivamente más cercanos a Eduardo que el padre y la madre respectivamente. También tiene hermanos, hermanas, que están por ahí, algunos que viven en Canelones, que es chacarero, una hermana que creo que vive en Montevideo. Como que él tenía una red familiar, pero su relación entrañable fue con su abuela y su tía, que eran los personajes que menciona más a lo largo de todos los relatos. Pero, bueno, desde el principio él se arrimó como caricaturista, le empezaron a publicar. Rápidamente a todos nos atraía la figura de Trías, que era para nosotros tan sobresaliente. Y en general, como no había cantina en Casa del Pueblo, Rubén era muy obsesivo en eso de no permitir. De modo que nos juntábamos en el boliche de la esquina, que era el boliche de Alfredo, Alfredo. que era el dueño, en una esquina que ahora hay una casa de departamentos, en la misma vereda de Casa del Pueblo, pero llegando allí, no la de 40, sino en la otra punta. De modo que en general toda la antesala la hacíamos allí. Era después, cuando estaba el quórum para una reunión, cuando éramos números suficientes para las tareas, recién íbamos a Casa del Pueblo, pero había como una previa, como dicen ahora los chicos, en la esquina en lo de Alfredo. Después cerró Alfredo. Yo, por ejemplo, me encontré con José y conversamos sobre la fundación que empezó a concebirse de esa forma en el boliche Cruzando en Diagonal, que es el que creo que existe todavía. De modo que circuló, yo siempre cuento que Frugoni llegaba acompañado por un amigo anarquista que no entraba, que quedaba parado en la vereda conversando con él. Fuera de la Casa del Pueblo. Sí, y Frugoni no tenía amigos dentro, cosa me parece muy representativa. De modo que quedaba conversando con un amigo anarquista que no pisaba adentro, hasta que había quórum para empezar las reuniones de lo que era entonces el comité ejecutivo. Todavía no había comité central, que fue fruto de una reforma posterior de los estatutos, y hasta que lo llamaban para empezar, porque había número, no entraba. O sea, tenía amistad con este personaje anarquista de afuera, evidentemente su amigo, pero no la tenía dentro. Alguna vez Chiflé me contó después que lo volvió un personaje muy huraño, había sido fruto de la viudez, que después que enviudó tuvo una especie de retiro prolongado que no rompió más, que de alguna manera eso lo apartó afectivamente. Y ya te digo, cultivaba la evidente amistad con este personaje que no pisaba adentro. Por eso estaba siempre parado, mirando para afuera, en la puerta, y solo entraba cuando había número por hacer llamar. Trías, Galeano? Bueno, todos de algún modo fuimos discípulos de Trías, porque apelábamos a él, que no resultaba tan sabio, que parece tener conocimientos ilimitados. Bueno, algunos teníamos el trato más cotidiano, por ejemplo, yo trabajé en Las Piedras en 2 periodos, durante 2-3 años cada uno. Bueno, y por eso me convertí en
en visitante frecuente de la casa, casi todos los días pasaba por la casa. Bueno, pero obvio, Trías concentraba en derredor un montón de jóvenes atentos a lo que enseñaba. Trías además prolongaba hasta los horarios del 130, que eran espaciados, el retorno a las piedras. Con frecuencia la espera arrancaba en el boliche Alfredo y seguía en el boliche de Rondó y Uruguay, donde doblaba el 130 y donde frecuentemente por la conversación perdía uno y otro y otro y otro, y a veces amanecíamos conversando porque siempre estaba enganchado en algún relato que seguía. Pero tanto él como Brocken, del que hemos conversado, como este argentino del que Frugoni desconfiaba porque lo suponía trotskista, era un hombre de formación trotskista. O sea, un comunista disidente, un comunista formado por lecturas trotskistas, de modo que no sintonizaban demasiado, pero fue Brocken el que nos adoctrinó en el marxismo. Aunque parezca mentira, porque eso es una contradicción tan flagrante que se extendió durante varios años. Entonces estaban residiendo, cuando digo entonces digo en la primera mitad de los 50, antes del 55, estaban residiendo en Montevideo los socialistas argentinos, que eran entonces Juan B. Justista y Gorila, que eran antiperonistas de un modo reaccionario, absolutamente reaccionario. De modo que cuando cayó Perón, quedamos todos muy sorprendidos de ver a Brocken en los balcones del día festejando la Libertadora, porque de alguna manera habían mamado todos el antiperonismo como una cosa sustancial, mientras nosotros en la Juventud Socialista habíamos condenado al golpe desde el golpe inicial de meses antes de Menéndez, o desde unos años antes, en el primer intento o el primer ensayo. De modo que todo eso se veía con contradicciones que hoy pueden parecer paradojales, que parecen no cerrar muy bien. Pero yo recuerdo todavía que en las manifestaciones por la ley orgánica, pleno 54, ya producido el golpe de Menéndez en contra de Perón, y en algunas manifestaciones se coreaba ni curas ni Perón, ni curas ni Perón. Fíjate la ensalada ideológica muy fuerte que había en el Uruguay, donde había un antiperonismo de masas muy fuerte. Yo recuerdo cuando el bombardeo de Plaza de Mayo y esos episodios terribles de mitad del 55, los aviadores que habían descargado las bombas sobre el mitin del 1 de mayo fueron recibidos como héroes en Montevideo, que violaba desde Radio Carve todas las normas internacionales sobre el espacio. Digo, de algún modo la Libertadora se armaba desde Radio Colonia, o funcionaba desde el Uruguay de modo, o Radio Carve, ni que hablar, que todos los días con el noticiero que estaba las protestas antiperonistas. Todo eso se vivía con mucha confusión. Y hoy el peronismo, Donde, ya te digo, desde posturas de la Juventud Socialista condenamos el golpe de Menéndez, bueno, recibimos la Libertadora con pesadumbre y no con exaltación, pero para la mayoría eso era incomprensible. Parecía que nadábamos contracorriente, que en el Uruguay el antiperonismo era obligado. En los textos que se leyeron ayer en el homenaje de Galiano sobre Trías y en la filmación en la que él habla sobre Trías, como tú también lo hiciste, él en varias ocasiones menciona a Trías como uno de sus maestros y dice... Y a Brocken, claro. No, en ninguno de esos dos textos y en esa filmación tampoco. No, en otra entrevista dicen que dijo eso. En esos dos textos y en la entrevista, en la filmación, perdón, menciona o a Vivian Trías solo o a Vivian Trías y Carlos Quijano.
Pero cuando menciona a Vivian Trías y lo que él aprendió de Vivian Trías, dice, fue el gran nacionalizador del marxismo. Y luego dice, uruguayizador y latinoamericanizador del marxismo. Y luego se extiende en la encarnadura histórica que le dio, en el echar raíces frente a un marxismo marciano. Dice literalmente un marxismo marciano que leía El Capital, y creo que con Brocken, ¿no? En su juventud, y que aprendía, pero que era una cosa como desenraizada. ¿Tú cómo...? No, porque él en el artículo de Nuestro Tiempo, la revista de la que salieron, si no recuerdo mal, 5 números, ahí escribe y desarrolla, creo que en 2 ejemplares, bajo el título de Raíces, apogeo y frustración de la burguesía nacional, el proceso por el cual las burguesías, más exactamente la pequeña burguesía dirigente, incumplió con su rol, porque siendo habitualmente la fuerza de vanguardia en la historia del viejo mundo de revoluciones contra las oligarquías aristocráticas y terratenientes, siendo la burguesía una fuerza moderna y avanzada, en el mundo subdesarrollado cumplía el papel en vez retrógrado de quedar tutelada al servicio de los intereses coloniales y semicoloniales. Como que él desentrañó eso con mucha claridad en ese trabajo espléndido que se llama, si no recuerdo mal, exactamente así, Raíces, apogeo y frustración de la burguesía nacional, que era un enfoque enteramente novedoso. Por eso me parece que él de alguna manera no hacía el traslado de los textos marxistas como un canon, no, claro, que debiera repetirse como la receta, porque nunca hay receta, sobre todo porque nos enseñó una evidencia que era transparente. En todos los procesos históricos de cambio que vienen ocurriendo desde el Neolítico en adelante, los que pierden aprenden porque deben corregir el error cometido, y los que ganan se creen que encontraron la receta y que basta repetirlo, y que basta y por eso pierden. Trasladar el modelo. Por eso pierden, porque no se puede trasladar, porque no hay trasplante que sirva genéticamente. Está claro que son los que pierden los que aprenden. Entonces se produce la revolución castrista y la Sierra Maestra, y todos empiezan a buscar a qué sierra subirse para repetir el modelo cubano. Y los cubanos alientan eso durante un rato largo, y todos mandan a aprender la guerrilla rural. Cuando Montevideo, yo he dicho eso 1000 veces porque me parece muy claro, que en algún momento, harto de los intentos de mandar a la gente a aprender tiro al blanco y a ejercicio de monte y de supervivencia en la Sierra de Minas, se trataba en vez de a ver si se podían juntar 20 dentro de un departamento y que los vecinos no lo advirtieran y que sobrevivieran 15 días encerrados en un departamento, porque estaba claro que si llegábamos a una instancia armada de sobrevivir o revertir, íbamos a tener que librar una guerrilla urbana y no rural en el Uruguay. ¿Dónde se iba a cobijar? ¿En qué sierras? Era claro, pero ese experimento no era placentero, o no era divertido. El de raza convivir en un departamento sin que los vecinos lo advirtieran, sin que las compras lo delataran. Era mucho más hedonista salir a hacer un campamento, que se parecía a unas vacaciones de turismo, no mucho más. Pero eso pienso que perturbó la cabeza de muchos durante mucho tiempo. El sueño de remedar a la Sierra Maestra, de encontrar a dónde armar el foco. El foquismo nació de algún modo de esa concepción. ¿Cómo pensás que se reflejó esa enseñanza de Vivian Trías, específicamente en Las Venas Abiertas de América Latina, que es la obra más universalmente conocida de Galeano? Bueno, él escribió Las Venas Abiertas como un trabajo en el cual todavía, viste que él, yo lo repito porque lo contaba y lo escribió y lo mencionó 1000 veces, con un secundario apenas empezado. Él había abandonado los estudios, si no recuerdo mal, en segundo año del liceo.
sentía la necesidad de requerir corrección, de impedir algún error grosero, que en general, como era un lector de una vida impresionante y de un talento muy sobresaliente, no eran frecuentes los errores, pero a veces ocurrió, yo siempre cuento, pero no me gusta repetir eso porque no me gusta que se publique ni quiero hacer mención por eso. Recuerdo que un capítulo donde hablaba de la encomienda, y tuvimos que empezar de cero, pero la encomienda no era eso, era esto otro. Yo hubo que mostrarle y demostrarle que la definición de encomienda estaba errada. Tenía una infinita modestia, a pesar de esa suposición de que era soberbio, como suele leer, donde él pedía corrección todo el tiempo y aludía no como ficción, a que su condición de autodidacta requería la corrección. En la experiencia docente uno tiene la evidencia casi a cada rato de que algunos autodidactas son muy inteligentes y son sobresalientes, pero naturalmente que podés de repente encontrar la laguna donde salta la evidencia de que no trabajaron metodológicamente para hilvanar los conocimientos. Como que no es extraño el gazapo o el error o la errata que se puede escapar. En esa época vivía con Graciela y los chicos chiquitos, como vivían en 18 a 2 cuadras de Casa del Pueblo, era fácil la visita todos los días. Como que compartimos la redacción de Las Venas Abiertas con frecuencia, donde él reclamaba permanentemente la corrección de los manuscritos, de que no fuera a escapar de algún enorme error. Eso siempre lo hizo contigo. Bueno, pero seguramente con muchos más. Pero yo era visita casi todos los días, porque me bajaba en 18 lugares y empezaba por ahí. Vivían arriba de la tienda de Montevideo, y antes de llegar a Casa del Pueblo nos veíamos casi todos los días. Y él siempre estaba esperando para alguna consulta, para mostrar algún manuscrito, para... ¿Y tú supones que eso también lo hizo, por ejemplo, con Vivian Trías? Ah, sí, seguramente. Como todos acudíamos a Vivian, si teníamos alguna duda. Porque a Vivian le hacías una consulta y te daba clase 2 horas. Claro, te encerraba en un salón. Yo siempre cuento, perdona por la nota que me salgo del tema, que de alguna manera mi ingreso en el IPA se debió a eso. Si querés, trato de abreviar. Después supe que era usual que la gente preparaba el ingreso al IPA a lo largo de un año, porque era un cupo de solo 10, que después fue creciendo y llegó hasta 40 y ahora es ilimitado el ingreso. Pero entonces eran solo 10 los que podíamos entrar. Y por materia. Y como yo tenía necesidad de terminar lo más pronto posible y ponerme a trabajar, terminé en diciembre los exámenes del segundo año de preparatorio, como se llamaban entonces, y me dispuse a dar el examen en febrero, como que me asomé al IPA, entonces quedaba en la calle Sarandí, a pedir. Y bueno, me llevé un papelito donde se anotaban las bolillas del examen de ingreso al IPA, que después supe que todos lo habían preparado un año entero. Y yo con el atrevimiento adolescente, terminado el 27-28 de diciembre el último examen de preparatorio, me puse a preparar el ingreso. O sea que apenas trabajé 1 mes y medio. Y empecé a preparar las bolillas y naturalmente no me alcanzó el tiempo. De modo que bien recuerdo que me presenté y eran como, no me acuerdo si 28 o 29 bolillas, de las cuales yo solo 20, de las cuales yo 4 no había ni tocado. O sea, de las 4 yo sabía lo que había aprendido en el secundario, pero no las había podido trabajar. Bueno, pero me presenté con audacia. Bien recuerdo cuando subo y veo que somos como 70 o 80, que somos un mundo, veo que no va a ser fácil entrar entre los 10. Y bueno, en algún momento nos hacen pasar a un salón
entra una persona, que naturalmente no conozco, después supe que era el secretario del IPA, que viste que los secretarios son los que manejan las instituciones habitualmente en este país. El director era Grompone, este es el secretario, pero nadie sabía. Bueno, y aparece, entra y pone en el pizarrón 8. Una tiza, pone el 8. Al diablo. Es una de las bolillas que no preparé, una de las 4 de las que no sé nada, que eran las universidades medievales. Que podré escribir las universidades medievales. Vemos que estoy a punto de irme. Pero nadie se mueve ni... Me extraña que ponga el número por su cuenta. Y además todavía no han repartido hojas ni nada y no se mueve nadie. Pero me quedo muy desalentado de que, mala suerte, me salió una de las que no sé nada. Podré escribir una página, pero como nadie se mueve, no me muevo. Y pasan 20 minutos que es un mundo de tiempo, él se ha ido, y vuelve a entrar con bolillero, como había imaginado que tenía que ser, y recién completa 8:20, que es la hora de empezar la prueba. Pero yo casi me voy porque pensé que era la bolilla 8. Puso el 8 para poner después en qué momento empezaban las 3 horas. Bueno, y salen 2 bolillas, una de las cuales, recuerdo hasta los números, era el Imperio de los Incas, y la otra era Evolución Institucional del Uruguay. Yo pienso que el Imperio de los Incas tienen que saber 10 veces más que yo, porque yo leí un solo libro, y yo debo haber leído 10 libros sobre los Incas. Sé muy bien que es una de mis bolillas flojas, pero en la otra, y me meto a poner lo que hemos conversado 1000 veces con Vivian, y la historia del Uruguay a través de las reformas constitucionales, así que hago un trabajo donde opino a mano llena con atrevimiento, pero por lo menos les cuento que no es un trabajo como el de los demás. Bueno, y nos vamos y quedamos en pasar al otro día a saber los resultados, de modo que van a corregir enseguida. Y cuando llego el otro día me asombro que soy el primero. Seguramente porque hice un trabajo más original y los demás. Fuiste el número 1. Y poquísimos eligieron ese tema, todos eligieron El otro. el de los Incas y repetían lo mismo. Bueno, y yo entro primero, que quedo asombrado. Bueno, como somos solo 10, nos bien empiezan los cursos, y entonces no había ni fotocopiadoras, así que hacemos con calco 3 o 4 copias para pasar los materiales, y empezamos a juntarnos en las casas respectivamente. Bueno, y un día en casa de una, al cabo de 3 meses o 4 meses, lo comento con bastante sorpresa, pero para mí me asombra, ustedes todos han leído lo mismo, y yo leí otras cosas sobre cada tema, donde siempre yo hago rancho aparte con el material que tenemos leído. Entonces me dicen que es porque estaba en la bibliografía exigida, y yo no me enteré que había una bibliografía exigida. Yo me llevé los puntos de bolillado, pero ese papel no me lo dieron. Seguramente por descuido de la bibliotecaria, yo no supe que había una bibliografía exigida, no supe. Pero era tan evidente que yo siempre había leído otras cosas, o al revés, que saltaba, así que tengo la certeza de que entré, por suerte, que tiene que haber un papel tan frecuente. Por eso es tan obvio que el sistema de exámenes es inadecuado para cotejar lo que sabes o no. Que algunas universidades norteamericanas, por lo menos ves en las películas, convierten al examen en una conversación con el docente, que eso parece mucho más adecuado. Porque en la conversación vos vas sabiendo lo que entendió, lo que no, lo que puede aprender. Pero que el sistema de pregunta y respuesta no es el adecuado. Menos múltiple choice, donde embocan o no embocan, y termina por ser una prueba de azar. Claro. Bueno, pero después adentro va agarrando derecho de piso. Bueno, pero si vos le hacías una consulta, él hacía rancho aparte contigo, te explicaba exhaustivamente. Era un libro abierto, y lo hacía con una generosidad realmente asombrosa, porque como él trabajaba a la noche,
irse a Las Piedras a medianoche para hacerle una pregunta, para hacer una consulta, era habitual, y ahí te tenía hasta que amanecía conversando y explicando, porque era muy sabio, pero además de una generosidad realmente excepcional para compartir. Parecido a Machado. No, Parecido a es que Machado. pienso que, bueno, pienso, viste, Y alguna vez, noctámbulo como Machado. pero viste que alguna vez, algunos, y nada, por ejemplo, con frecuencia apunta que yo soy muy modesto. No es modestia, es que si te tratás con gente que es más inteligente, que advertís que es más inteligente porque se le ocurren las cosas 2 minutos antes que a vos, y naturalmente no hay lugar para la vanidad, porque te das cuenta que hay mucha gente más inteligente, que esa es una evidencia que rompe los ojos. Carlos, en el video de ayer, en el que habla Galeano, dice unas cosas que me pareció más interesantes. Dice que el libro que más recuerda, que más le gustó, de los muchos libros de Vivian Trías, es en el que compara a Artigas con Rosas, es decir, el Rosas de Vivian Trías. ¿Te contó alguna vez acerca, en particular, de ese impacto de ese libro? Bueno, porque ese libro lo escribió preso en esa celda de la Marina en la fortaleza En la fortaleza del Cerro. Ahí. Con una ventanita abierta, lo que le jodía el asma y su dificultad respiratoria, porque él se definía como un obeso vacilar, porque contaba que siendo estudiante de medicina, que era su vocación, había contraído una tuberculosis en el Sembois, en función del contacto con tuberculosos, estudiando medicina. Había contraído En los años 30, entonces. el virus, si no digo mal, y que entonces el remedio era el aire libre y poder respirar en algún lugar bien ventilado. Se definía así, como un tuberculoso, como un obeso vacilar. Esa era la definición, que entonces había engordado, porque entonces el remedio era comer mucho y respirar aire limpio. No había otro remedio contra la tuberculosis. Antes de generalizar la vacuna, que era... Los antibióticos. Decían 3 iniciales, y por supuesto antes de los antibióticos. Pero antes, yo recuerdo que en la escuela iban el BCG o algo, no me acuerdo cómo decían con 3 iniciales la inyección antituberculosa. Entonces había una senadora ballista que tomó ese tema al hombro, no sé si recuerdan. Adil Larreta. ¿Cómo? Adil Larreta. No, antes. Parienta de los Leñani. Bueno, ahora se me escapa el apellido. Pero que visitaba la escuela, ella hablaba siempre del BCG y de la necesidad de inocular el virus, el principio de la vacuna, para defenderte, para inmunizarte. Bueno, de modo que él había vivido eso como una experiencia traumática fuerte. Tenía hábitos noctámbulos, de modo que bastaba que llegaras a las piedras para encontrarlo a cualquier hora de la noche, donde en general recibía a todo el mundo. Como dormía de día, la mujer lo defendía, de modo que de día, salvo los más cercanos, no tenían acceso, porque sabía muy bien que los que podíamos llegar de día era porque necesitábamos consultarlo o porque él iba a atendernos sin vacilación. Pero lo hacíamos excepcionalmente porque tratábamos de dejarlo descansar de día. En Las Piedras era una institución, porque naturalmente todo el mundo le sabía el recorrido del camino,
Y a la noche era un desfile frecuente donde se arrimaban desde la ventana a conversar algo o a pedirle. La casa era como una biblioteca gigantesca porque hasta el baño tenía, después lo vi en la casa de Hemingway lo mismo, el baño lleno de estanterías y de libros que se apilaban por todos lados. Pero lo que los distinguía era la generosidad con que compartía, la generosidad con que nunca le venía mal, nunca le ponía mala cara a ninguna consulta, nunca se impacientaba con nadie. Ahí desfilaban todos los alumnos de Las Piedras y todo el vecindario y toda la gente que llegaba en Montevideo. Yo recuerdo que conté una vez, cuando se hicieron años de la muerte, por el 2000, 20 años de la muerte, hicimos una reunión en la fundación donde la gente empezó a contar testimonios. Estaba Beba, la mujer y el hijo y los nietos. Y en algún momento se levantó alguien al que no reconocí, después de 20 años no lo hubiera reconocido, sí, después que se identificó, y empezó sorprendiendo a todos, que la gente empezó a quedarse, porque dijo, yo voy a contar una infidelidad de Vivian. Un poco todo el mundo quedó sorprendido de la afirmación contundente, y empezó a contar muy despacito, pero muy bien, y el relato se anudaba que siendo el chofer del auto que finalmente le pusimos, harto de las esperadas del 130 y de las complicaciones del transporte, finalmente el partido dispuso de un auto con un chofer, claro, porque él no manejaba, para llevarlo a Las Piedras, y él contaba que en camino a Las Piedras violaba las normas de la dieta por la obesidad, y se iban no me acuerdo cómo se llamaba, al lado de lo que hoy es el Galpón, donde primero una librería, que después se mudó para otro lado, de la Sureda, la familia Sureda, y después apareció un lugar que después se mudó para otro lado, pero el Gallito de Oro o algo parecido se llamaba, y ahí se hacían unas comilonas comunales. Esa era la infidelidad a la dieta en la casa, que le habían ocultado siempre a la mujer, esa infidelidad. Pero lo relató también que durante un minuto tuvo a todo el mundo en suspenso cuando pareció aprontarse a contar una infidelidad literal en el otro sentido, y resultó eso, que burlaban la dieta con la comilona. Y era el chofer. Y era el chofer, al que no reconocí por la facha porque había cambiado mucho, pero enseguida que empezó el relato lo saqué. Porque en algún momento tuvimos que destinarle un auto y un chofer para que lo llevara y trajera, porque era el colmo de esa espera interminable. Porque ya te digo, perdí infinito 130 en que no cortaba la conversación y se le veía uno. Y el otro pasaba 20, 30 minutos después, y después otra vez, y otra vez, y otra vez. Eso era muy frecuente. Bueno, se me acabó la batería. Continuará la próxima vez. Gracias. Muchas gracias a ti. A ustedes.